En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, viernes 6 del mes de marzo. Oramos por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos, por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Oramos a Dios para que siga derramando abundantes bendiciones sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. Recordar que hoy es viernes de Cuaresma. Hoy debemos ofrecer ayuno al Señor, sobre todo por el perdón de nuestros pecados y por la conversión de nuestra vida y la de nuestra familia. Tomando en cuenta que hoy la primera lectura nos habla de unos hermanos que sienten envidia porque uno de ellos estaba siendo tocado por Dios. Uno de ellos estaba siendo utilizado por el Señor. Uno de ellos tenía visiones, sueños que Dios le estaba dando, preparándolo para un futuro, y los demás sentían envidia. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Siempre he dicho que hay gente que se ha muerto más por envidia que por cáncer, ¿no? Como la envidia mata el alma y la envenena, dice un dicho muy popular, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar un poquito este tema de la envidia, sobre todo en la familia. Porque fuera que la envidia viniera de afuera, ¿no? Que las hay. Pero ¿sabe qué es lo más triste y lo más doloroso? La envidia que está dentro del hogar, la envidia que está dentro de la familia, lo envidiosos que son muchas veces los padres con los hijos cuando los hijos prosperan, los envidiosos que son muchas veces los hijos con los padres, ¿sí? Los envidiosos que son muchas veces los hermanos, la familia. Oiga, la envidia es algo terrible y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso a la luz de la palabra de Dios que este día nos viene a presentar nuestra Santa Madre, la Iglesia. En esta Eucaristía vamos a orar por las benditas almas del purgatorio: Isabelino Roa, Robert José Pinto, José López, Manuel y María Guadalupe López, María Yolanda Cruz de Avilés, Esteban Lara, Alba Marina Gómez de Cáceres, Amancia Moya, Juan Ángel Bailón, Rafael Enrique Contreras, Carmen Cabello, Padre Claudio Molina, José Roberto Rodríguez, Marcos Cardoso, Aminta Ramírez de Cardoso, Amelia Rodríguez, Nelson Galván, Luis de la Guardia, Amando Rodríguez, Fernando Galván, Michael Bordi, Melesio Pérez, Marjorie Medina Parra, Carmen Muñoz, Marlene Rodríguez, Luisa Sánchez López, Nair García, José Jerónimo Maraicano, Pablo Martínez Vera, María del Refugio Martínez Guzmán, Manuel López, Fidencia Cedillos, Manuel Juárez, José Guillermo Luna, Concepción Luna, José Vicente Riaño, Edith Soto Mayor, Evelia Bocio, Mercedes Riaño, Anunciación Suárez, Ezequiel Riaño, Ezequiel Bryan, Padre Freddy David García Valentín y Carmen Valentín Tapia. Oramos por la familia Zapata Madera, Rodríguez Ureña, Sime Núñez, por la salud de Juan Marcos Alvarado, José Alonso Hernández, Silvestre Cedillo, Miguel Barrón, Fabián da Costa, Ascensión Sardiña, Judith Barreto, Maritza Mujica, Luisa Barreto, Sofía Dimuna, Altagracia Arellano, Aneudi Rodríguez, Malin Rodríguez, Lumarina Belisario, Francisco Quintero y familia, Agustín Toscano, Trina Valencia, por la salud de Paula García y Moisés García, por el embarazo de Karina Landín. Oramos al Señor por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos y por lo que tenemos. Queridos hermanos, con estas intenciones y con la que ustedes están colocando allí en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor, con el rocío del hisopo. Mis culpas tú podrás lavar. Si tú me quitas el pecado, blanco cual la nieve quedaré.
Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hijos, reconozcamos que somos pecadores. Pidámosle perdón al Señor por nuestra vida, por nuestra familia. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor por las veces que hemos fallado, por las veces que nos hemos dejado llevar más por la envidia que por el egoísmo, que por la alegría, ¿no? Pidámosle perdón al Señor por nuestras fallas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día viernes 6 del mes de marzo. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaban más que a todos, ellos llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre Jacob, le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos a un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre.
Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de sus túnicas y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Todos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Todos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, y hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos.
Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, viernes 6 del mes de marzo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre José de Egipto. Hoy la palabra de Dios, ¿no? En el libro del Génesis, capítulo 37, a partir del capítulo 37 del libro del Génesis, se nos narra todo el acontecimiento de la historia de José de Egipto. ¿Por qué decimos José de Egipto? Porque es para no confundirlo con José, el padre adoptivo de Jesús, o mejor conocido como San José. Fíjense algo interesante, ¿no? José es vendido por sus hermanos. Era alguien que se dedicaba, como su padre Jacob, a cuidar ovejas, pero tenía 12 hermanos, ¿sí? Y aquí hay un pecado que muchos padres de familias cometen. Los padres de familia siempre dicen: no, todos mis hijos son iguales. El amor por mis hijos es el mismo para todos. Esa es una mentira. Es una mentira. Mire, del 100%, el 99,9% de los padres aman a todos sus hijos por igual. Perdón, el 99,9% de los padres no aman a todos sus hijos por igual. Esa sí es la verdad. Solo 1% del 1% amarán a sus hijos por igual todos. Pero siempre para los padres va a haber un hijo predilecto. Siempre. Eso es así. Todas las familias existen. Y díganme ustedes si lo que les estoy diciendo es mentira. Díganme ustedes si en medio de sus familias a veces su papá o su mamá no prefiere a un hijo, a un hermano por encima de todos los demás. Es el hijo predilecto, es el que lo tiene todo, es el consentido, etc. Bueno, Jacob comete un pecado. ¿Cuál fue el pecado de Jacob? Considerar a uno de sus hijos por encima de los demás. Es el hijo predilecto. Era porque le había nacido en la vejez, indistintamente que le haya nacido en la adultez, que le haya nacido en la juventud, que le haya nacido en la vejez. Todos sus hijos son iguales, pero Jacob comete un pecado, ¿no? El pecado de tener un hijo predilecto. Este hijo era José. Sobre todo porque a pesar de que lo tuvo en la vejez, los hermanos mayores de José habían realizado tantas cosas indebidas e inmorales que llevaron a que su papá sintiera como tristeza por esos hermanos y se dedicara a este hijo para poder educarlo de la mejor manera. Pero esto, el padre no se dio cuenta, que estaba sembrando en sus hijos mayores lo que era la envidia en las familias. Oiga, y aquí podemos hablar de muchos puntos sobre la envidia en la familia, ¿no? Primero, hay una envidia que es sembrada de manera indirecta por el papá. El papá siembra en el corazón de esos hijos la envidia por este hijo predilecto, el cual era el principal para su padre Jacob, ¿sí? Pero también hay envidias que se siembran en las familias cuando los hermanos se dan cuenta que uno de ellos por sí solo es capaz de prosperar. Es capaz de seguir adelante, es capaz de echar para adelante. Oiga, mire, hoy la palabra de Dios nos viene a muchos como anillo al dedo, ¿no? ¿Cuánta gente siente envidia porque usted progresa? ¿Cuánta gente siente envidia porque usted compra una casa? ¿Cuánta gente siente envidia porque usted compra un vehículo? ¿Cuánta gente siente envidia porque usted compra una moto? ¿Cuánta gente siente envidia porque usted se viste bien, porque le gusta vestirse bien, porque le gusta andar bien vestido? Entonces la gente siente envidia y comienzan a disfrazar esa envidia con derroche. Ay, eso lo que hace es derrochar el dinero. Eso lo que hace es gastar la plata. No puede tener 3 lochas en el bolsillo porque las gasta de una vez. Ahora, dígame usted,
cuando usted se muera, se va a llevar todo lo que usted está acumulando, no está disfrutando, porque hay gente que no disfruta y no quieren que los demás disfruten. Hay gente que no compra y no quieren que los demás compren. Hay gente que no sale a pasear y no quieren que los demás salgan a pasear. Y vamos a encontrar gente atolondrada que todo de una vez, uy, no vaya para allá, no visita a fulanito, no visita a fulanita, porque van a hablar, que digan lo que les dé la real gana. ¿Cuál es el problema? ¿Usted vive de lo que diga la gente? ¿Usted come de lo que diga la gente? Nada. Usted siéntase feliz, siéntase contento, haga lo que su corazón le está dictando. Así de sencillo. No de que el veneno de la envidia de los demás caiga a su vida. No, no, no. Porque mire, la envidia mata el alma y la envenena. Fíjense, dice la palabra de Dios, ¿no? Que Dios le dio sueños a José. José tuvo dos sueños, ¿no? Dice, Jesús todavía tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y el otro sueño era que él estaba con sus hermanos atando gavilla en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha y entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. ¿Qué es la gavilla? La gavilla era ese tumulto, llamémoslo así, de espigos que se recogían, de granos que se recogían y se amarraban. Entonces, el de José permanecía firme y lo de los demás se inclinaban. Dios estaba preparando a José para una misión. Dios estaba preparando a José para salvarlos a el pueblo y a ellos del hambre, de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder. Pero sus hermanos no vieron eso. Sus hermanos lo que sintieron fue más envidias. Le llamaban, ahí viene José el soñador. Y fíjense cómo la envidia, cuando no es bien tratada, es capaz de llevar a alguien incluso hasta la muerte. Porque ¿cuál fue el pensado de los hermanos de José? Matar a su hermano. El pensado de ellos fue quitarle la vida. ¿Cuántas veces en las familias por envidia se han matado? Y cuando hablamos de matar, no hablamos de matar físicamente. ¿Cuántas veces se mata con la lengua? Se mata con el chisme. Porque ¿saben quiénes son los primeros chismosos? Los de la familia. Muchas veces quienes forman parte de nuestra familia son los primeros chismosos, son los primeros murmuradores, son los primeros criticadores, son los primeros habladores. En vez de apoyar la familia, lo que hacen es destruirla, criticarla. Y eso sí da tristeza. Y esa tristeza da, ¿por qué? Porque se está sembrando o han dejado, que en sus corazones nazca ese veneno, esa semilla de la envidia. Fíjense, los hermanos de José, ¿no? Ahí viene ese soñador. Vamos a agarrarlo y vamos a matarlo y vamos a decirle a nuestro padre que una fiera se lo ha comido, lo ha devorado en el campo. Fíjense hasta dónde llega el grado de maldad. El grado de maldad tan grande que les lleva a planificar una muerte a un hermano. Porque no era un desconocido, no era alguien de la calle, era un hermano. Era alguien que había nacido en medio de su familia, era alguien que se criaba con ellos, era alguien que comía todos los días con ellos. Pero sentían envidia de él. Porque primero era el predilecto del papá. Papá, mamá, no cometan esos errores. No cometan esos errores de demostrarles a sus demás hijos que hay uno que es el preferido de todos. Ese error puede llegar incluso a costarle la vida a esos hijos. No cometan esos errores. Sean hombres y mujeres prudentes en ese sentido. Padres prudentes en ese sentido. Lo que usted pueda sentir, guárdeselo en su corazón, ¿sí? Pero no lo exprese porque usted tiene más hijos. Y esa envidia puede llevar a la muerte. Fíjense a José. Los hermanos sintieron envidia por todo lo que el padre hacía en favor de él. Pero aparte de eso sentían envidia porque ellos pensaban que lo que José soñaba no era una cosa que venía de Dios. Ellos pensaban que lo que José soñaba era que se estaba engrandeciendo tanto, se estaba enalteciendo tanto, que ahora ya se consideraban mejor que sus hermanos tendrían que rendirle tributo. Yo me imagino a esos 11 hermanos diciéndole a José, ¿qué quiere? Que nosotros le rindamos tributo a usted, que usted es el todopoderoso. O sea, imagínense esas discordias, esos problemas, y el primer culpable fue el papá. ¿Sí? Porque la culpa a quien le toca
El padre fue el primer culpable por considerar a este hijo mejor que los demás. Los demás hijos sí son importantes a pesar de sus errores, a pesar de sus miserias, a pesar de sus pecados, a pesar de sus fallas, a pesar de sus debilidades. Son sus hijos, eran sus hijos. Entonces, Dios estaba haciendo un plan, pero también pudiéramos decir que el demonio estaba sembrando otro. El demonio estaba sembrando el plan de asesinarlo, de que sus hermanos se mancharan la sangre. Mire, dice la palabra de Dios, ¿cuál fue el pecado o por qué entró el pecado en el mundo? Dice el libro de la sabiduría, por la envidia del diablo. Sí, señores, por la envidia del demonio entró el pecado en el mundo. Cuando hay envidias, entra el pecado. La envidia es una de las puertas principales por la cual el demonio entra. La envidia. La envidia, vuelvo y repito, es la puerta principal por la cual el demonio entra para destruir. El demonio sintió envidia de Dios porque Dios todo lo que hacía, dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, era bueno. Y vio Dios que era bueno. Creó el cielo y la tierra, ordenó el caos que había y vio que era bueno. Creó los animales, los frutos y todo, las aves, y vio que era bueno. Creó al hombre y vio que era bueno. Y ahí entró la envidia de Satanás. El querer ser como Dios del demonio le llevó a que en eso bueno entrara lo malo, a través de la envidia, del pecado de la envidia. Oiga, la gente envidiosa tiene la puerta abierta al demonio. El demonio va a entrar, va a hacer estragos, va a hacer lo que le dé la gana en medio de ustedes. Lo va a hacer el demonio, señores, si ustedes no se ponen las pilas. Oiga, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque por la envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Escuche, Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza para que fuera inmortal, fuera bueno. Y la envidia del diablo introdujo la muerte. La envidia es del diablo. Entonces, en conclusión, ¿de quién son las personas envidiosas? Hijas del diablo. La gente envidiosa es hija del diablo, aunque vaya a misa, aunque se dé golpe de pecho, aunque rece 40 rosarios al día, pero si usted es una persona envidiosa, con todo el respeto que usted se merece, es hija del diablo. ¿Por qué? Porque la envidia no es de Dios, la envidia es del demonio. Y fíjense, cómo la envidia de estos hermanos le llevaron a planificar su muerte, pero Dios actúa de otra manera. Dios actúa de otra manera. Cuando tiraron a José en el pozo, significa que de ese pozo se puede salir para también llegar a la parte más alta. Mucha gente cree que todos son desgracias en la vida. No, hay cosas que suceden para el bien de nuestra vida. Cuando la gente habla de usted, cuando la gente lo critica, cuando la gente murmura, cuando la gente lo difama a usted y usted sabe que no es así, significa que usted está cayendo en el pozo en ese momento, está cayendo bajo, ¿sí? Se está hundiendo para luego resurgir con su testimonio, para luego resurgir con las bendiciones que Dios les está dando en su vida. Deje que la gente se muera en su envidia, deje que la gente se muera en su criticadera, en su habladera, en su murmuración, deje que la gente se mueran en su propio veneno. Usted no puede cambiar simplemente porque la gente quiere que usted cambie. Usted no puede actuar como la gente piensa que tiene que actuar. No, usted tiene que ser lo que es y punto. Si les gusta bien, bueno, y si no, que se abran, señores, y borrador. Pero usted viva su vida, usted disfrute de su vida, usted sienta la bendición que Dios le ha dado de la mejor manera. Y vuelvo otra vez al caso. Si Dios le bendice a usted con casa, con carro, con vehículo, con moto, con una familia, con tierras, con todo, disfrútelo. No se guarde nada, no se diga que no lo voy a hacer porque, ay, ¿qué va a decir la gente? Que la gente diga misa si quieren, pero no son curas. Como hoy en día, ¿no ve que hay gente que dice misa y no son curas falsos? Y usted tiene que darse cuenta cuál es esa falsedad de esa gente. Pues bueno, la envidia te lleva a ti a descubrir
¿Quién realmente es una persona sincera? ¿Quién se alegra con la vida suya? ¿Quién se alegra con la prosperidad suya? ¿Quién se alegra con lo que usted ha obtenido? Y la envidia también le lleva a usted a descubrir quién es esa persona que siente celos, que siente envidia, que le da rabia, que le da molestia porque usted está triunfando. Eso lo hace la envidia, porque recuerde, la envidia es la puerta del diablo. Desde la envidia podemos aprender dos cosas. Una, saber cuál es el corazón bueno de una persona y saber cuál es el corazón malo de una persona. Porque existe la envidia, digámoslo, sana y existe la envidia mala, ¿sí? ¿Sana en qué sentido? En que, oiga, qué felicidad, qué alegría, ¿no? Triunfó. Yo no he podido triunfar, pero me alegro porque tú has triunfado. Siente una envidia, pero siente la alegría de que has triunfado. En cambio, existe la otra envidia, la envidia mala. Uy, mire, sí, tirándole en la cara a uno todo lo que hace. Mire, lo que ha comprado, no le da pena ni vergüenza que la gente va a hablar, que la gente va a decir. ¿Qué va a decir la gente? Que digan lo que les dé la gana. Así de sencillo. ¿Cuál es el bendito problema? ¿Sí? José no se guardó sus sueños. José se los dijo a sus hermanos, se los dijo a su padre. Los hermanos planificaron la muerte, lo tiraron al pozo, vieron una oportunidad para venderlo, lo vendieron, ¿sí? Y ya ellos pensaban que se iban a deshacer de su hermano, que no lo iban a volver más nunca en su vida, que no iban a necesitar de su hermano. Y aquí es donde las vueltas que da la vida. Estos hermanos creyeron que nunca más necesitarían de su hermano, que nunca más lo verían, que nunca más volverían a encontrárselo en la vida. Listo, se quitaron un problema. No, estos hermanos con ese pecado de la envidia, el problema se les agrandó. ¿Por qué? Porque cuando fueron a contarle a su padre lo que había pasado con su hermano, la mentira que le metieron a su padre, ellos pensaron que su papá los iba a amar más a ellos. No, el papá como que los despreció más, sintió más desprecio. Y había otro hermanito mucho menor y todavía el padre centró toda su fuerza y su atención en ese hijo menor, pensando siempre en ese hijo muy amado. El padre sentía tristeza, el padre iba muriendo poco a poco. Mire, la envidia destruye familias, la envidia destruye hogares, la envidia destruye personas. Cuando hay gente envidiosa, ¿y sabe cuál es la gente envidiosa? La gente que es bien chismosa. ¿Sabe cuál es la gente envidiosa? La gente que es bien murmuradora, que se inventan un chisme, que se inventan una murmuración, que se inventan una criticadera con tal de estar bien con X persona, pero no le importa destruir a los demás. Los hermanos de Jacob los hijos de Jacob, los hermanos de José pensaban eso, pensaban que quitando a esta persona estarían bien con el papá. Le mintieron mentiras, fueron y le dijeron algo que no era verdad. ¿Cuántas veces la gente no ha hablado mal de nosotros? ¿Cuántas veces la gente no ha hablado mal de usted? ¿Cuántas veces la gente no lo ha metido a usted en un problema y usted sin darse cuenta, sin enterarse, porque usted está haciendo lo que tiene que hacer? Pero hay gente que es maléfica, hay gente que es mala, hay gente que es envidiosa y ven lo que no es y comienzan a murmurar, comienzan a criticar, comienzan a darle rienda suelta a esa lengua. Como dice la carta de Santiago capítulo 3, tienen una lengua tan larga y tan arrecha que llega hasta el infierno y es capaz de traer fuego del infierno para meterlo en su vida y meterlo en la vida de los demás. Así es la envidia. Entonces, fíjense, queridos hermanos, cómo esa envidia llevó a destruir esa familia. Y estos hermanos pensaron que no necesitarían más de José. Y la vuelta que da la vida, señores. Esa persona de la cual usted habla, esa persona de la cual usted inventa chisme, esa persona de la cual usted tiene envidia, esa persona de la cual usted difama todo el tiempo, la trata mal, inventa cualquier cosa para desprestigiarla, es la persona que cuando usted tenga el problema más grande en su vida, le va a tender la mano. Le va a tender la mano. Ejemplo, José. José llegó a Egipto, fue vendido como esclavo, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que todo lo que tocaba a José era bendecido por Dios. José hacía las cosas tan bien. Lo compró una persona que era trabajador del faraón. Potifar, si mal no recuerdo, se llamaba. Lo compró. Que era el segundo al mando después del faraón en el pueblo de Egipto. La casa de este hombre prosperó al 100%. Y dice la palabra de Dios que la mujer sintió deseos de acostarse con él, de traicionar a su marido con él.
Pero José era un hombre de principios, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Y por no querer acostarse con esa mujer, terminó en la cárcel. Y allí en la cárcel llevaron a dos personajes del faraón, el copero y el panadero, que habían cometido un crimen, habían hecho algo, uno de los dos, pero llevaron a los dos. Y resulta que estando en la cárcel, estos dos hombres tienen un sueño. Y José les interpreta el sueño, les dice qué significa cada sueño. Y así como José se lo dijo, así sucedió. Y resulta que el copero, cuando tuvo la oportunidad de decirle al faraón que también tenía unos sueños sobre 7 espigas flacas y 7 espigas bellas y bonitas, sobre 7 vacas flacas y 7 vacas bellas y bonitas, y no sabían cómo interpretarlo, y habían buscado a los magos, habían buscado a los hechiceros, habían buscado a los brujeros, habían buscado a Raimundo y todo el mundo, nadie le daba la interpretación de esos sueños. El copero se acordó de aquel hombre que estaba en la cárcel de José. Porque así pasa en la vida. Cuando pudiéramos estar en el pozo, hundidos, presos, encarcelados. Pero si hacemos las cosas como Dios quiere, Dios nunca se olvida de nosotros. Y nos ha pasado a muchos en la vida. Cuando a veces pensamos que tenemos el agua aquí, cuando a veces pensamos que nos ahogamos en tantos problemas, en tantas deudas, en tantas adversidades, en tantas dificultades, Dios siempre va a buscar la manera de ayudarte a salir de esa adversidad. Y eso solamente lo notas tú. Eso no lo van a notar los demás. Los demás no lo van a ver. Los demás siempre van a ver lo malo. Los demás siempre van a pensar cualquier otra cosa, pero nunca van a ver que las cosas están pasando porque Dios te está bendiciendo, porque Dios está obrando en tu vida. Todo eso que pasó José, ser vendido como un esclavo, ser tratado como un esclavo, ser encarcelado y todo lo que llevó José, era porque Dios lo estaba preparando para algo que tendría un gran beneficio, tenía una gran bendición incomparable. Así pasa muchas veces en nuestra vida, queridos hermanos. Cuanto más problemas tengamos, adversidades, dificultades, cuando más la gente hable, murmure. Mire, en la vida nos vamos a encontrar gente chismosa, gente murmuradora, gente habladora, gente criticadora, gente que se inventa cualquier cosa. José terminó encarcelado por el invento de una mujer. Esa mujer se inventó, como muchas veces pasa, ¿sí? Mire, ¿cuántas familias se han destruido? Porque hay personas que han inventado que el marido, que la mujer se acuesta con Petronilo, con Teodoro, con Pánfilo, que se va para allá, va a vagabundear, que se va para allá sin vergüenzar. Cuando la persona está haciendo totalmente otra cosa, cuando la persona está pensando en cómo realizar, cómo tener beneficio, viene otro por envidia, porque se siente envidioso. Mire, cuando usted prospera, la gente siente envidia. Cuando a usted le va bien, la gente siente envidia. Cuando usted hace las cosas y sienten que Dios lo está bendiciendo a usted, la gente siente envidia. Pero usted va a dejar que esa envidia destruya también tu corazón. Usted va a dejar que esa envidia destruya tu vida. Usted va a dejar que esa envidia acabe con lo que usted está construyendo. No, ¿verdad? No importa. Mire, que pasen las consecuencias que tengan que pasar. José dejó que el mundo siguiera. Sus hermanos, que eran mayores que ellos, lo agarraron, lo metieron al pozo, lo iban a matar. Dios lo salva, lo venden por 25 monedas de plata. Me hace pensar un poquito, ¿no? Judas, ¿por cuántas monedas traicionó al Señor? Por 30 miserables monedas de plata. A José, ¿por cuántas monedas de plata lo vendieron? Por 25. José terminó encarcelado, terminó siendo vendido como esclavo, terminó encarcelado. Él creía que toda su vida iba a pasar allí, pero no. Eso es lo que usted piensa, pero Dios tiene otros planes. Por eso, cuando Dios derrame sobre usted abundantes bendiciones, no pierda dos cosas: la humildad y la sencillez. No las vaya a perder. No vaya a dejar que la humildad y la sencillez se pierdan en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el copero del rey le dijo al Señor: hay alguien en la cárcel que sabe interpretar los sueños, lo mandaron a buscar. Y José se dio cuenta que esa era la oportunidad que Dios le estaba dando para resurgir de ese pozo, para resurgir de esa esclavitud, para salir de allí. Dios lo utiliza, porque eso hace Dios.
Cuando usted sirve a Dios, cuando usted obra bien, cuando usted hace las cosas como Dios quiere, Dios siempre va a hacer que usted resurja, que usted salga de esa adversidad, de esa dificultad. Y José le interpreta los sueños al faraón y termina siendo por debajo del faraón el hombre más importante de todo Egipto. Y luego entran en juego nuevamente los hermanos. Los hermanos sintieron la hambruna, la cual José predijo. Y en esa hambruna llegan estos hermanos a buscar comida a Egipto. Lo ven, pero no lo reconocen. Porque la envidia ciega el corazón. A veces pasa así. Hay muchas veces que la gente no reconoce a alguien porque el corazón lo tiene cegado por la envidia. Estos 11 hermanos, 10 que fueron los que fueron, porque el menor se quedó con su padre, porque no lo soltaba para nada, porque no quería que le pasara lo que le pasó a José. Estos 10 hermanos no reconocieron a su hermano. Fíjense cómo era tan grande la envidia, cómo era tan grande el odio que ellos sentían por su hermano, que fueron capaces incluso de borrar de sus mentes esa figura. Porque por más que sea, cuando usted conoce a alguien, usted siempre siente algo y dice, esta persona la conozco. De alguna manera le conozco, le he visto. Pero era tan grande la envidia que sentía estos hermanos que les borró de su corazón y de su mente totalmente la figura de José. Los hermanos, José sí sabe quién eran sus hermanos, los reconoció apenas verlo y comenzó a ver si sus hermanos habían cambiado o seguían siendo los mismos. La envidia no permite que usted cambie. La envidia va a hacer que usted siga siendo la misma persona chismosa, metida, vaga y sinvergüenza que ha sido. Por eso, la raíz de todos los males es la envidia. Saque esa envidia de su corazón y su vida cambiará. Saque esa envidia del corazón y su vida mejorará. José hizo lo que hizo con sus hermanos. Mandó a traer a su hermano menor. Le descubrió a su hermano quién era. Sus hermanos se postraron y en ese momento todos se acordaron de los sueños que José le había dicho. Se acordaron de aquellos sueños de las gavillas, donde las gavillas se postraban ante la gavilla principal de José. Se acordaron de aquel sueño donde el sol y la luna y las 11 estrellas se postraban ante él. Se acordaron. ¿Y qué iban a hacer cuando se dieron cuenta que era el hombre más poderoso, más rico del mundo? Ellos creyeron que él los iba a destruir, que los iba a matar. Ellos creyeron que iba a acabar con sus vidas porque era la oportunidad que tenían. Pero José, había algo en su corazón que no había cambiado. Ni la humildad, ni la sencillez, ni el perdón. Son 3 características que ustedes y yo no podemos cambiar de nuestra vida. Ni la humildad, ni la sencillez, ni el perdón. Porque el perdón hay que dárselo a esa gente que habla, a esa gente que murmura, a esa gente que es chismosa, a esa gente que anda metido en su vida, a esa gente que quiere prohibirle a usted cómo hacer las cosas, a esa gente que quiere decirle a usted cómo tiene que hacer las cosas, a esa gente que no quiere que usted haga lo que usted desea en su corazón. A esa gente hay que perdonarla. Y el perdón te da paz. Y les digo yo, les voy a poner un ejemplo de mi vida personal, ¿no? Yo como sacerdote, en mis parroquias, en los lugares donde he estado, porque bendito sea el Señor, Dios me ha dado la gracia a mis cortos 38 años, Dios me ha dado la gracia de tener parroquias, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, en Europa, en algunas partes del mundo, bendito sea el Señor. Y en las parroquias siempre hay personas envidiosas, siempre hay personas chismosas, siempre hay personas murmuradas, porque las hay. Siempre hay personas que ven que usted está progresando, que usted está haciendo las cosas bien y siempre se ponen allá en las plazas, como dice la palabra de Dios, ¿no? A criticar, a chismosear, a murmurar, a hablar. Bueno, pues. ¿Y sabe qué le toca a uno como sacerdote? Decirse, Dios lo perdone. Y seguir tratando a esas personas con la misma humildad, con la misma sencillez, sabiendo uno que son los que hablan, que son los que critican, que son los murmuradores, que son los chismosos, que son los que andan metidos en la vida de uno. Pero les toca a uno perdonarlos. Porque yo no voy a dejar que en la envidia del diablo acabe la obra que Dios está haciendo en mi vida.
Así de sencillo. Por eso, queridos hermanos, creo que hoy ustedes y yo debemos aprender varias cositas de la palabra de Dios. Primero, si usted está en el chisme, si usted está en la murmuración, si usted está en la crítica, si usted vive pensando en lo que piensan los demás, si usted vive pensando en lo que digan los demás, si usted vive pensando en una apariencia, déjeme decirle que usted tiene la puerta principal abierta al diablo. La puerta principal de su vida, de su mente, de su corazón, se la tiene abierta al demonio. Así de sencillo. 2, no perdamos la humildad, no perdamos la sencillez y tengamos siempre perdón para con los demás. No perdamos la humildad y no perdamos la sencillez porque el mundo da muchas vueltas. Y a esa persona que tanto ha hablado y criticado de usted, y esa persona que tanto lo ha murmurado, que tanto lo ha difamado, que tanto lo ha metido en chisme, esa persona en algún momento de la vida va a necesitar de ti. Que usted tenga la humildad y la sencillez de dejar a un lado todas esas cosas que no permitió usted que tocaran su vida y pueda tenderle la mano a esa persona. Humildad, sencillez, perdón. Y 3, a veces a nuestra familia hay que hacerle saber que digan lo que digan y piensen lo que piensen, todo lo que usted tiene son bendiciones de Dios. Y a la familia hay que hacerle saber que la envidia no es buena. Hágaselo saber. Que la envidia trae pecados. Que la envidia trae consecuencias, que la envidia destruye familias, que la envidia aleja a los seres más queridos, que la envidia aleja a aquellas personas que puede ser la salvación para tu familia. La salvación para la familia de Jacob era José y sus hermanos por envidia lo mandaron al carajo, lo mandaron al último rincón del mundo. Y a ese último rincón del mundo tuvo que ir esos mismos hermanos a pedirle ayuda. A ese último rincón del mundo tuvieron que venir esos hermanos a postrarse ante él para que él les tendiera la mano. No dejes que la envidia destruya la obra que Dios está haciendo en ti. Disfruta todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha concedido. Si tienes la oportunidad de comer bien, come bien. No importa lo que digan los demás. Si tienes la oportunidad de vestir bien, viste bien. Si tú quieres, viste bien. Si tú quieres comer bien, come bien. Si tú quieres y tienes cómo comprarte un bendito vehículo, cómpralo. No te pongas a pensar qué piensan los demás. Disfrútalo. Disfrútalo. Porque si usted se pone a pensar en la envidia de los demás, nada va a tener en esta vida. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones y dé abundante fruto. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor las oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León, por nuestro obispo y sacerdotes, para que Dios Todopoderoso siga bendiciendo su vida, sus casas, su familia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que piden que hagamos una oración por ellos, especialmente por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles, por quien tiene cáncer o alguna enfermedad terminal, para que Dios Todopoderoso les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones, roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que esa puerta de la envidia esté totalmente cerrada en nuestras familias, en nuestros hogares, incluso en nuestras propias vidas. Que no le demos cabida al demonio, porque por la envidia del diablo entró la muerte. Por la envidia, por la puerta de la envidia, entran muchos pecados. Pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos nosotros desechar la envidia de nuestras vidas y que podamos siempre agradecer al Señor por todas las bendiciones que reciben nuestros hermanos y las que recibimos nosotros en nuestra vida. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente a aquellas que quieran en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Quiero invitarte para que en esta ofrenda del pan y del vino coloques tu casa, coloques tu hogar, coloques tu familia y sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, benigno Señor, las ofrendas que te presentamos, y por este santo intercambio de dones, rompe las cadenas de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti,
Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, queridos hijos, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh danos paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
comunión espiritual. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en la Eucaristía. Y aunque no pueda recibirte sacramentalmente, sé que puedo hacerlo sacramentalmente. Por eso, ven a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no deje que la envidia acabe con su vida, no deje que la envidia acabe con su familia. Hay gente que es envidiosa y entonces las envidias lo destruyen. Las envidias los vuelve feos de personalidad. Sí, las envidias los vuelve arrogantes, los vuelve prepotentes. La envidia vuelve a una persona pesada. ¿En qué sentido? Que usted se encuentra con alguien y está tan cargada de miseria, de pecado, está tan cargada del fuego del infierno que a usted le provoca salir hasta corriendo. Sí, sí. No deje que la envidia destruya su familia. No deje que la envidia se apodere de usted con el chisme, murmuraciones, criticaderas, habladeras. No, no, no. Dale una patada a todo eso. Cierra bien esa puerta de la envidia para que el diablo no entre y deje que entren todas las bendiciones. Ábrele la puerta a la bendición. Ábrele la puerta a la alegría. Ábrele la puerta a la paz, a la tranquilidad. Ábrele la puerta a Dios. ¿Sí? Ábrele la puerta a Dios. Si usted tiene la puerta de la envidia abierta, le aseguro que vivirá mal el resto de su vida. Ábrale la puerta a Dios. Y si abrirle la puerta a Dios significa que va a haber mucha gente que usted tiene que sacar de su vida, que va a haber mucha gente que tiene que apartarse de su vida, que va a haber mucha gente que tiene que alejarse de usted, pues que se larguen, que se vayan, que agarren camino, ¿sí? Pero usted deje que sea la bendición de Dios la que siempre gobierne su vida. Queridos hermanos, si alguna persona desea apoyarnos en nuestro ministerio sacerdotal, acá está mi número de WhatsApp, pueden enviarme un mensajito, Dios les pague, Dios les bendiga. Sí, porque hay gente que es envidiosa, ¿no? En ese sentido, no. Bendito sea el Señor, que Dios coloca siempre personas en el camino que nos bendicen, que de alguna manera nos apoyan en nuestro ministerio, que son agradecidos. Dios les pague, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. A todos los que hacen oración, a todos los que nos apoyan, que Dios derrame sobre ustedes abundantes gracias y bendiciones. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, vamos a saludar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz, que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, que desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Y recuerden, no le den lugar al diablo con la puerta de la envidia abierta en sus vidas. Cierre esa puerta y ábrale la puerta a las bendiciones de Dios. Que Dios les bendiga.